Bien, vamos a hablar de sobrepeso y obesidad. Y yo siempre he dicho que este tema es importantísimo porque la mayoría de la gente compra nuestros productos precisamente porque quiere adelgazar. Y cualquiera que maneje bien lo de sobrepeso y obesidad, pues como que tiene ya el 80 o 90% de los problemas solucionados con los productos. Entonces tienen que ponerle mucha atención a ese entrenamiento. Punto número 1, el peso corporal. ¿De qué depende? Es decir, el peso del cuerpo, ¿de qué depende? Número 1, de la cantidad de agua que tenemos en el cuerpo. Número 2, de la cantidad de huesos. Número 3, de la cantidad de músculo. Y número 4, de la cantidad de grasa que tenemos en el cuerpo. Es decir, cualquiera de estas 4 cosas que se modifiquen, sea agua, sea huesos. Digo, los huesos normalmente no se modifican, pero sí el músculo o la grasa sube el peso o bien baja el peso. Por ejemplo, el agua, ¿verdad? En general somos un 60% de agua. Los niños, los bebés, así como yo, tenemos un 75%, ¿verdad? Fíjate, el hombre tiene más agua que la mujer, tiene un 60% de agua y la mujer tiene solamente un 50%. Ahí entendí por qué los hombres son más aguados. Y si la mujer tiene más grasa, pues entendí por qué son más resbalosas, ¿no? 1 litro de agua es igual a 1 kilo de peso. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú pierdes 1 litro de agua, automáticamente pierdes ¿qué? 1 kilo. Recuperas esa agua y recuperas el kilo. Ahí es donde mucha gente se engaña. Porque, por ejemplo, se pesa la báscula antes de hacer pipí, ¿verdad? Y luego hace pipí y dice, ¡ay, ya bajé! Pues sí, porque a la vejiga más o menos le cabe medio litro de agua. Entonces, ese medio litro pues no es de grasa, es de ¿qué? De agua. O un día te deshidratas y aparentemente bajaste de peso y no es cierto. Entonces, dice aquí, los cambios de peso rápidos, es decir, en el mismo día, que en la mañana pesabas tanto y en la noche pesas tanto, sobre todo en las mujeres, varía mucho eso. O bien, de un día para otro, son casi siempre debidos a variaciones de agua en el cuerpo y no tanto de grasa. Más bien, los cambios en músculo básicamente son ¿qué? Lentos, ¿verdad? Muy lentos. Subir 1 kilo, sobre todo los que hacen fisiculturistas, ya nada más subir 1 kilo les cuesta a veces 1 mes, 2 meses, 3 meses subir 1 kilo de músculo. Y bajarlo más o menos es lentamente también, ¿verdad? Los cambios en grasa también son muy lentos. Ya nada más una persona que estuviera engordando 1 kilo de grasa por semana, está subiendo muy rápido. O al revés, que estuviera adelgazando 1 kilo de grasa por semana, dirían, oye, ¿qué te está pasando? O sea, vas así como que en picada hacia abajo, ¿verdad? Bien, aquí hay una hojita, que es la primera, que ustedes deberían ver, a los que ya la tengan, que sirve para sacar el cálculo del índice de masa corporal, ¿verdad? Porque no es nada más agarrar a una persona y ponerla en una báscula y decirle, oye, ¿estás gordo, estás flaco? El peso no dice realmente cómo estás. Hay que determinar la proporción grasa-músculo. Y para eso, les voy a pedir que vayan siguiendo esta hojita, ¿verdad? La hojita dice hasta arriba, cálculo de índice de masa corporal en kilos, y luego está el índice de masa corporal en libras, ¿verdad? ¿Cómo se calcula? Primero, ¿verdad? Para hacer el cálculo para kilos y centímetros, lo que sacamos es saber cuánto mide la persona, y entonces según lo que dice la hojita es, multiplicamos estatura por estatura. Vamos a suponer que la persona mida 1,70. Entonces ponemos 1,70 y lo multiplicamos por 1,70. Y eso nos va a dar ¿qué? Un factor. Y entonces pesamos a la persona y dividimos lo que pesa entre el factor. Y eso te da el IMC, que significa ¿qué? Índice de masa corporal, ¿verdad? Pero este es un cálculo manual. Vamos a suponer que la persona tuviera un peso actual de 65 kilos y tuviera una estatura de 1,70. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos 1,70 por 1,70 y nos da 2,89. Y luego dividimos los 65 entre 2,89 y nos va a dar ¿qué?
el IMC de esa persona, ¿verdad? La hojita esta está casi ya al final entre el set de hojita. Es este. Y abajo en la hojita está la tabla. ¿Qué significa? Digo, ya la han visto esta tablita más o menos con la del home run, pero esta es un poquito diferente, porque esta es la que sacas tú por el cálculo manual. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo no tengo home run, podría hacer este cálculo y más o menos saber cómo está la persona. Se podría, porque el home run no tiene muchos años de existir en el mundo. Antes todos los médicos lo hacían ¿qué? Con un cálculo similar a este. Digo, nutriólogos y ese tipo de gente, ¿verdad? Entonces, el cálculo en libras es un poquito más complicado, porque el cálculo se hace estatura por estatura, perdón, pero en pulgadas. Entonces, normalmente en Estados Unidos dicen, ¿cuánto mides tú? 5'8". ¿Qué quiere decir? Que son 5 pies, 8 pulgadas. Entonces, esos pies hay que convertirlos en pulgadas. Por eso dice aquí, un pie es igual a ¿qué? A 12 pulgadas, 4 pies a 48 pulgadas, 5 pies a 60 pulgadas. ¿Y por qué de 4 a 7? Porque es lo que más o menos la gente tiene. Digo, yo en pies mido como 5'8", 5'9". Digo, estoy alto realmente, ¿verdad? Pero hay gente que mide solo 4 pies, ¿no? 4'3", ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos todo en pulgadas y entonces multiplicamos estatura por estatura en pulgadas, sacamos el factor, igual el peso de la persona en libras, ¿verdad? Y hacemos la operación. Pero fíjate, hay un factor que ya está determinado, que lo que la persona pesa en libras, lo multiplicamos por 703. ¿Quién sabe por qué? Y ahora sí sacamos el peso de la persona. Y entonces, el peso lo dividimos entre el factor, ¿verdad? Y ese puede ser un cálculo, por ejemplo, ¿no? La persona pesa 154 libras por 703, nos da 1082.62. Pesa, vamos a suponer, mide 67 pulgadas. Entonces hacemos el cálculo, 67 por 67 nos da 44.89 y luego dividimos el 1082.62 entre 44.89 y nos da ¿qué? El IMC de esa persona. Por eso con esta hojita ya sería ¿qué? Mundial, ¿verdad? A cualquier lugar que llegues podrías trabajar con la gente. Por eso digo que es importante esta hojita, ¿no? Entonces, aquí está el índice de referencia que viene aquí, ¿verdad? Digo, no tiene que aprendérselo porque ya está aquí en la hojita, ¿no? ¿Qué significa sobrepeso? ¿Qué significa obesidad? Etcétera, etcétera, etcétera. Y quizá lo más adecuado es pues tener el home run, ¿verdad? El home run, ¿qué hace? Te mide el porcentaje de grasa y los kilos de grasa que tienes. Entonces, con el home run, pues es muy fácil. Entonces, aquí hay una hojita para llevarle ya el seguimiento a la gente, sea que venga cada semana, y se le va poniendo cuánto salió de masa, cuánto salió de porcentaje de grasa, ¿verdad? Y hay otros aparatos que nos dan de una vez el metabolismo. Antes lo usábamos aquí, es el Maltron, o sea, es un aparatito que se usa con electrodos. Y acá abajo está la tabla para hombres y la tabla para mujeres, ¿verdad? Ahí busquen entre las hojitas que tienen. Entonces la hojita del home run, la que tenemos para los desayunadores, trae todo esto también, ¿verdad? Entonces hay una tabla para el hombre y para la mujer. Acuérdense que el hombre tiene ¿qué? Menos grasa, más agua, y la mujer tiene más grasa, menos agua, ¿verdad? Entonces, causas de la obesidad, es decir, ¿por qué la gente engorda? Punto número 1, alimentación con deficiencias y carencias. ¿Qué significa eso? Que cuando faltan nutrimentos en la comida, puedes tener la tendencia a engordar. Fíjate qué interesante. 2, ingerir carbohidratos y grasa en exceso. Pero de los dos, ¿cuál creen que nos engorda más? O más bien de los dos, ¿cuál creen que comemos más en exceso? Los carbohidratos, ¿verdad? Los carbohidratos. Bien, ¿por qué una alimentación con deficiencias y carencias de nutrimentos causa obesidad?
La primera deficiencia que ayuda a la obesidad es la deficiencia de fibra. Cuando no hay suficiente fibra con la comida, primero se absorbe más grasa, porque la fibra en general se combina con la grasa y entonces evita la absorción. Pero cuando no hay fibra, pues la grasa queda libre y entonces ¿qué sucede? Pues se absorbe todita. Y sube, no solamente subes de peso, sino también que pasa lo mismo con el colesterol. Entonces la falta de fibra puede favorecer que tengas un colesterol más alto en la sangre. Entonces, primero que todo, las deficiencias y carencias hacen que el organismo almacene más grasa de la que debería almacenar. ¿Por qué? Primero que todo, en las situaciones, más bien en cualquier situación, que el organismo interprete como una falta o escasez de nutrimentos, es decir, que el organismo sienta una de dos, o que están llegando poca nutrición con la comida, o bien se está perdiendo, o bien se está utilizando de más. Él interpreta todas estas situaciones como un estado de alarma, ¿verdad? Y esas situaciones, por ejemplo, son, ya la comida tradicional sabemos que le faltan nutrimentos, ¿verdad? Las dietas típicas, cuando una persona deja de comer para adelgazar, ahí al organismo en ese periodo le faltan ¿qué? Nutrimentos. Otra, los malpasos, es decir, gente que come a las 6 de la mañana y vuelve a comer a las 6, 7 de la tarde. ¿Han visto esos casos? Otra, dejar el organismo, bueno, lo mismo que dije, más de 8 a 12 horas sin alimento. Otro set sería la pérdida de nutrimentos. ¿Cuándo? A veces por vómitos, a veces por diarreas, a veces por demasiada sudoración, ¿verdad? O a veces por aumento de la pipí, ¿no? Aumento de la diuresis. Ahí se pierden ¿qué? Nutrimentos. Y el organismo entra en un periodo de que estoy sin nutrimentos suficientes. O bien, cuando hay aumento del desgaste orgánico, se desgastan más nutrimentos. Por ejemplo, el estrés. Ya decíamos que cuando tú te estresas, hasta cierto punto se aceleran los órganos, ¿verdad? Mata células y esa pérdida de células, pues es un desgaste. O bien en los desvelos, ¿verdad? En la gente que sufre de insomnio, obviamente que va a tener este problema. La gente que hace ejercicio. Y otro set sería aumento de las necesidades de nutrimentos. Ejemplo típico, el embarazo. ¿Verdad? Se está formando adentro un nuevo ser, pues obviamente se necesita ¿qué? Más nutrición. Otra, pues un niño o una persona que está creciendo. Obviamente cuando te enfermas necesitas más nutrición. En el ejercicio, cuando estás saliendo de una enfermedad, en la convalecencia y cuando tomas estimulantes. Entonces, todas estas situaciones hacen que el organismo entre en una situación de alarma, es decir, el estado natural, el estado normal del organismo es, ¿verdad? Un estado de funcionamiento normal. Ahí tienes energía normal, te levantas, duermes, haces tus actividades normales. Pero cuando el organismo empieza a tener problemas con los nutrimentos, entra en un estado de alarma, es decir, alarma ¿por qué? En un estado como de preocupación. ¿Qué puede pasar? Porque ayer decíamos en el entrenamiento de nutrición, de los nutrimentos depende la vida de la célula. Entonces, si en un momento dado hay problema con los nutrimentos o no están llegando o se están perdiendo más rápido, mete al organismo o a la misma célula en un periodo de alarma, es decir, cuidado, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Y qué hace el organismo? Primero que todo, aumenta el mecanismo del hambre. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener más nutrición. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, el organismo interpreta la escasez de nutrimentos, ¿verdad? Todo esto para él es una escasez. Sea que no está llegando, o sea que se está perdiendo, o sea que se están utilizando más rápido de lo normal. Para él es una escasez de nutrimentos. Y entra en un estado de alarma con un hambre incontrolable. No sé si han visto embarazadas con un hambre incontrolable. O han visto enfermos con un hambre incontrolable. O alguien empieza a hacer ejercicio y está con un hambre ¿qué? Incontrolable. O alguien está estresado, típico, se anda divorciando y termina gorda la mujer o gordo él porque empieza ¿qué? A comer más y más y más y se hace como que un hambre incontrolable. ¿Han visto eso?
¿Por qué? Porque al organismo le están faltando nutrimentos. Entonces, ¿qué hace el organismo? Automáticamente empieza a almacenar todos los nutrimentos que puede. Tiene lógica, ¿no? Se están perdiendo, no están llegando, se están desgastando, se están utilizando más rápido. ¿Qué hago yo? Inteligentemente. Empiezo a ¿qué? Almacenar nutrimentos, que no se pierdan, ¿verdad? No sé si me explico. Es decir, estoy perdiendo sodio, pues entonces voy a tratar de retener sodio como dé lugar. Utilizar lo mínimo. ¿Qué hace el organismo? Hace exactamente lo mismo que pasa como cuando hay una escasez de agua en tu casa, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace una persona cuando le falta agua en la casa? Abre la llave, ve que caen unas cuantas gotas y el problema lleva varios días. ¿Qué hace la persona? Primero, empieza ¿qué? A economizar el agua. Ya no gasta toda la que gastaba, ya, es decir, ya no agarra y abre la llave y lava los trastos, sino que va agarrando ¿qué? De ajicarazos, ¿no? Ya no se baña con toda la regadera abierta, además ni sale agua. Entonces agarra ¿qué? De ajicarazos. Y gasta menos, ¿no es cierto? Mucho menos. Entonces trata de gastar lo menos posible. El problema continúa y ¿qué hace ahora la persona? Empieza ¿qué? A almacenar agua. Compra un tonel y lo empieza ¿qué? A llenar, ¿verdad? Sobre todo si no sabes cuánto tiempo va a durar la escasez. Entonces, lo mismo hace el organismo. Primero, se despierta el mecanismo del hambre y que está causado ¿por qué? 3 razones. Ya nada más con que tú tengas deficiencias y carencias en la comida, eso va a hacer que tengas más hambre. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes deficiencias, vamos a suponer, te faltan 3 nutrimentos, 3 minerales te faltan, pero todos los demás están bien. El organismo va a pedir más alimento para compensar. ¿Se capta lo que digo? Es decir, comiste de todo la cantidad que debes comer, pero te faltó calcio, hierro y fósforo. ¿Qué hace el organismo? Pedir ¿qué? Más comida para compensar la deficiencia. Otra, el exceso de azúcar. Entre más azúcar comes, obviamente ¿qué? Más hambre te da. ¿Verdad? Me dijeron que hay gente que está endulzando, por ejemplo, los batidos con azúcar. Yo estoy totalmente en contra. ¿Por qué? Porque esa persona que se toma ese batido endulzado, pues va a tener ¿qué? Más hambre a cada rato. Por eso mejor hay que usar algún endulzante artificial como Canderel o alguna de esas cosas. Otra, el exceso de cualquier nutrimento causa deficiencia de todos los demás. Y el sistema pide más nutrimentos para compensar. Es decir, de todos te comiste la cantidad correcta, pero solamente de uno, que bien podía ser sal, comiste de más. Entonces dejó chaparritos a todos los demás. ¿Qué hace el organismo? Pedir más alimento para compensar. Esto lo descubrió el hombre, obviamente, y dijo, ok, voy a modificar entonces los alimentos para que la gente se acabe una bolsa de papas y siga pidiendo más comida y no se sienta lleno. Solo porque trae ¿qué? Exceso de sal. Pero podría traer, hay agua, de esa agua que nos venden embotellada, que a veces viene con exceso de potasio, por ejemplo. O viene con exceso de magnesio, por ejemplo. Y ese exceso hace que no se te quite la sed y sigas ¿qué? Tomando más agua y más agua. Ese efecto trae muchos de los refrescos. ¿Ustedes creen que de veras Squirt quita la sed? ¿O que Sprite quita la sed? Pues no. Por 2 razones. Primero viene cargado de azúcar y luego viene cargado de algún mineral. Y eso es suficiente para que tú sigas ¿qué? Por eso te lo venden hasta de 2 litros, ¿no? Y tomes y tomes y tomes y sigas con sed. Número 2, ¿se entendió ese punto? Número 2, empieza a economizar nutrimentos. Es decir, primero como que abrió la llave para que entre más comida, ¿no? 2, vamos a economizar nutrimentos. ¿Cómo los economiza? Baja el metabolismo al mínimo. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir metabolismo? Metabolismo quiere decir que el organismo toma algo y lo transforma. Eso es metabolismo. Toma los nutrimentos como llegan y los transforma. ¿Se acuerdan que dijimos que hacía combinaciones especiales la célula de no sé qué? En eso consiste el metabolismo, la velocidad con la que se lleva a cabo la transformación de nutrientes, sea en células, sea en estructuras celulares o sea en compuestos.
Ahora vamos a suponer que el organismo cuando está en su estado normal es como si tuviera 3 máquinas trabajando, todas al máximo. Y está, trabaja así como los aires, ¿no? Trabajando. Pero en el momento que se da cuenta que están llegando menos nutrimentos o se están perdiendo, ¿qué hace? Va y apaga una máquina, la otra la deja trabajando a la mitad y la otra la deja trabajando normal. Y con eso va a empezar a utilizar, ¿qué? Menos nutrimentos. ¿Se entiende? Entonces, por eso dice ahí, baja el metabolismo al mínimo, usa menos nutrimentos, baja la producción de energía y también quema, ¿qué? Menos grasa. Y con estos dos factores se favorece, ¿qué? La obesidad. ¿Se entiende? Por eso, fíjense bien, a una persona, nomás con mejorarle la nutrición, desde ahí le puedes estar ayudando a que adelgace. Por este factor. ¿Captan? Y ya lo han visto, ¿no? Oye, ¿no te di el producto para adelgazar? Sin embargo, te estás quitando kilitos por esta situación. ¿Sí lo han visto? 3. Empieza, ¿qué? A almacenar nutrimentos. 1 fue, empieza a pedir más comida. 2, baja el metabolismo al mínimo. Y 3, ¿qué hace? Empieza a almacenar. Pero ¿cuál es el problema? No se pueden almacenar ni proteínas. La mayoría de las vitaminas no se puede almacenar. Los minerales tampoco y oligoelementos tampoco. Es decir, por más que el organismo quiere retenerlos, que no se pierdan, de todos modos los pierde. Entonces, lo que sí se puede almacenar y en gran cantidad es ¿qué? Agua y grasa. Y entonces, ¿qué hace el organismo? Empieza la típica retención de líquidos para evitar la pérdida de más nutrimentos. Mira qué interesante. Es decir, ¿han oído? Empezó con una dieta y está reteniendo líquidos. O se metió al gimnasio y está ¿qué? Reteniendo líquidos. O cayó enfermo y el médico dice que ahorita está ¿qué? Reteniendo líquidos. ¿Por qué el organismo retiene líquidos? ¿Verdad? ¿Por qué? Para no perder ¿qué? Nutrimentos. Acuérdense que el término correcto es nutrimento, ¿eh? Para no perder nutrimentos. Una embarazada retiene líquidos para no perder ¿qué? Nutrimentos. Pero ¿qué es lo que sucede con el agua? Si el organismo se queda reteniendo esa agua de forma indefinida, finalmente se intoxica y se muere. Así que llega el momento en el que ¿qué? Orina y aunque pierda los nutrimentos, pues no importa, más vale vivo desnutrido, ¿verdad? Que muerto bien nutrido, ¿no? Entonces, ¿qué hace el organismo? No puede retener el agua de forma indefinida, pero lo que sí puede retener de forma indefinida es ¿qué? La grasa. La grasa sí se queda ahí y es inerte. Digo, si sube demasiado, al rato ya no va a poder ni moverse. Y es increíble que llega gente a esas cantidades de almacenamiento de grasa, ¿han visto, no? Que ya no pueden ni caminar, los pobres parecen, así, no sé, quincones, ¿no? Bien, hablemos de las grasas. Para mantener peso debemos tomar, ¿qué? 1 gramo de grasa por cada kilo de peso por día. ¿Verdad? 454 miligramos por cada libra por día. Eso quiere decir que un hombre de 70 kilos en general debe tomar ¿qué? 70 gramos de grasa, y una persona que pese 60 kilos debe tomarse 60 gramos de grasa al día. Al día. ¿Verdad? Entonces, se recomienda que el 70% de la grasa que comamos sea de origen vegetal y el 30% sea de origen animal, grasa saturada. Una comida promedio contiene 40 gramos de grasa. Promedio, o sea, desayuno, comida o cena. Eso quiere decir que en 3 comidas nos comemos ¿qué? 120 gramos de grasa. Ahí nos estamos comiendo un exceso de ¿qué? En general de 50 gramos de grasa cada cuándo. Todos los días. Es decir, estamos sumándole 50 gramos más, 50 gramos más, 50 gramos más, todos ¿qué? Los días, ¿verdad? Luego vienen los carbohidratos. Para mantener peso debemos consumir, igual que la grasa, 1 gramo de carbohidrato por cada kilo de peso por día, o 450 miligramos por libra por día.
El consumo de carbohidratos promedio varía de 300 a 600 gramos. Perdón, de 360 a 600 gramos. Promedio. ¿Cuándo deberíamos comer cuánto? ¿Cuánto? Alrededor de 65 gramos por día. ¿Y cuánto dijimos que nos estamos comiendo? De 360 a 600. Es decir, hay un promedio de 120 a 200 gramos por comida de carbohidratos. Pero obviamente, la mayoría de la gente, ¿qué? Pues no lo sabe. Eso quiere decir que nos estamos comiendo un exceso mínimo de 360 gramos de carbohidratos que se pueden convertir en el organismo en 160 gramos de grasa. Por eso, esta hojita que está aquí, ¿verdad? Esta hojita que está aquí es importante. Esta. No sé si la ven. Dicen tabla para escoger los alimentos de tu comida principal. Entonces vienen aquí enumerados los alimentos, cuántas calorías tienen, cuántas proteínas. Es por 100 gramos todo, ¿verdad? Carbohidratos, grasa, cuánto trae de colesterol y cuánto de fibra. Y son más o menos 3, 4 hojitas, ¿verdad? Son 1, 2, 3, 4 hojitas que yo creo, 5 son, que yo creo que todo mundo debería conocer y hasta sabérselas así como que de memoria. Así a ojo de buen cubero, apenas ves un plato, sabes más o menos cuánto viene de grasa, más o menos cuánto viene de carbohidratos y sabes cuánto debes comer. Es decir, estas no las hice solamente para que la tengan ustedes, las hice para que las tengan ¿quién? Sus clientes. Sus clientes. En eso consiste el aprender a comer. Saber cuánto debes ¿qué? Comerte, ¿verdad?